Bueno, para no irnos demasiado de este tema que está concentrando sin duda la atención de la comunidad internacional y del mundo, queremos conversar en torno a esta guerra declarada con el embajador Harold Forsyth, embajador del Perú en Washington, con quien con su experiencia, ¿no es cierto?, diplomática, podemos abordar estos asuntos. Él es ex embajador, no quiero equivocarme, ex embajador del Perú en Washington y nos atiende a esta hora de la mañana. ¿Cómo le va, embajador Forsyth? Siempre un gusto conversar con usted. Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Encantado. Embajador, el Estado de Israel sin duda tiene el derecho a defenderse frente a la agresión de un grupo radical y violento que incursionó en su territorio por tierra, mar y aire y que ha costado la vida de decenas de israelíes. Ahora, la respuesta de Israel ha sido planteada en términos de bombardeos indiscriminados incluso sobre población civil a la Franja de Gaza, pero con un cerco que implica la interrupción de electricidad, suministro de alimentos, agua y gas. La idea es ahogar también a la población civil. ¿Viola esto, y aquí va mi pregunta, el derecho internacional humanitario? Bueno, ya vamos a ver cómo evoluciona esto en los próximos días, pero en este momento, después de ese ataque indiscriminado de Hamas, que literalmente pues no podemos dejar de lado el hecho de que es un grupo terrorista, ¿no es cierto?, que tampoco es un Estado. Entonces, después de esta incursión violenta, es difícil en este instante que prime la razón. Claro. Entonces, obviamente, la respuesta de Israel ha sido y va a seguir siendo muy contundente. El riesgo, que es un riesgo real, es que esto se convierta en una suerte de conflicto difícil de contener a corto plazo y naturalmente con graves implicancias en el derecho internacional humanitario por parte de ambos sectores, ¿no? Pero en todo caso, sí, el mundo ha reaccionado muy unido en torno a lo que significa esta agresión tan violenta por parte de Hamas, y naturalmente todos esperábamos la respuesta contundente de Israel. Veremos cómo evoluciona el tema en los próximos días. Una acción como esta tiene antecedentes en la operación Plomo Fundido en Gaza del año 2008 y 2009. Embajador, Israel impuso un bloqueo a Gaza durante varios meses en términos muy similares. Me preocupa el desastre humanitario, que luego de meses o semanas de bloqueo tengamos una situación insostenible en los territorios palestinos. Hamas es un grupo terrorista, entonces los terroristas actúan como lo que son, como terroristas. Israel es un Estado y en consecuencia tiene también obligaciones en la comunidad internacional, y todos esperamos que Israel actúe en el marco del derecho internacional. Por supuesto, tiene pleno derecho a defenderse y a desarrollar su propia estrategia, pero Israel es un Estado. Claro. Y como tal está llamado a actuar con responsabilidad de cara al futuro. Porque si no fuera así, finalmente el riesgo que se corre es que ahí en el Medio Oriente se genere un conflicto ya difícil de contener y que se prolongue en el tiempo, involucrando a otras partes, ¿no? Y el tema se agrava mucho con la eventual participación de Irán, claro, en este asunto, ¿no? Y tiene implicancias tremendas, Carlos, colaterales, porque así como la invasión de Rusia a Ucrania, que hasta ahora no se soluciona y que estamos de espectadores de una guerra y del sufrimiento tremendo del pueblo ucraniano. Esa guerra trajo consigo un drama económico y financiero para muchos países del mundo, para nosotros también, sin duda, para el Perú. Por ejemplo, el tema de los fertilizantes. Sin duda. Bueno, esto que puede ocurrir también en el Medio Oriente puede traer consigo repercusiones económicas a corto plazo bastante serias, como ocurrió, por ejemplo, en la guerra del Yom Kippur en el 73. No Claro. quiero ser alarmista, pero esto pudiera tener una implicancia en los precios de los combustibles que se reflejaría de un modo muy grave en el... Pero esperemos que prime la razón
y que de alguna manera retorne la paz, pero que Israel en este momento siente la obligación de saldar cuentas. Es un hecho innegable que lo estamos viendo cada hora, ¿no? Y para cerrar ese tema, y de alguna manera usted lo ha insinuado, embajador, pero la causa palestina desde 1948, en la medida que Israel fue tomando espacios que eran propios del pueblo palestino y que además sendas resoluciones de Naciones Unidas le exigieron a Israel el retiro de esos territorios que nunca, por cierto, de los cuales nunca se retiró. Sin embargo, la simpatía que se pueda tener por los palestinos es débil en el terreno geopolítico, ¿no es cierto? Mientras Estados Unidos sea el gran aliado de Israel, el pueblo palestino queda un poco a merced de estos poderes grandes. Usted ha mencionado Irán, pero Irán tampoco es Estados Unidos, ¿no es cierto? Menos mal que en este juego de ajedrez chinos y rusos no están metidos, al menos aparentemente. ¿A dónde quiero llegar? ¿Es Estados Unidos el diferenciador fundamental del poder de Israel? Bueno, Irán tiene una relación muy estrecha con Rusia. Sus equipos bélicos, también es cierto, sus defensas antiaéreas son precisamente de tecnología rusa, y es un país muy grande, es un país industrializado, es evidentemente un poder. Pero no solamente, Carlos, dándote la razón, es Estados Unidos ahora evidentemente un aliado político de Israel, pero tengo que reconocer que todas las potencias occidentales han actuado igual. Sí, es verdad. Todos los países de la Unión Europea. Ahora mismo Borrell, que es el encargado de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, ha convocado a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de los 27 países y ha invitado también a Israel y al Estado palestino, a los ministros de Relaciones Exteriores de ambos, ¿no? De repente, pues, quién sabe, ¿no? Hay pequeñas posibilidades, pero podría surgir a partir de este drama la posibilidad de dar una solución histórica y radical a esta problemática que tiene al mundo en vilo desde hace pues, más de 50 años. De acuerdo. Embajador Forsyth, aprovechando que estamos en línea, quiero llevarlos a terrenos, si usted me lo permite, a terrenos más locales. El Congreso ha aprobado el viaje de la presidenta Boluarte a Alemania, Italia y el Vaticano. Apelo a usted por su experiencia como embajador, donde ha tenido que recibir a múltiples legaciones peruanas que han viajado a aquellos lugares donde usted presidía nuestra legación. Yo quería preguntarle si con un frente interno tan desgastado, sobre todo por el asesinato de 50 personas a inicios de año por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado, un viaje de este tipo, ¿qué logros puede obtener? ¿Qué se puede buscar en un viaje con una debilidad interna tan grande? Y para empezar, una salida del territorio peruano de la señora Boluarte absolutamente inconstitucional. Dicho sea de paso. Al amparo de una ley inconstitucional. Eso tiene que quedar muy claro, ¿no? Muy claro. Y tarde o temprano el asunto ese se va a revelar jurídicamente y judicialmente. Lo que ocurre, pues, es que es extraño, ¿no? Que una gobernante que no puede recorrer su propio país, que no puede entrar a todo el sur del Perú, que no puede ir a Cusco, a Huancavelica, a Apurímac, a Puno, a Ayacucho, haya encontrado en el desplazamiento internacional una forma de disfrutar, Carlos, las mieles del poder para las que no ha hecho ningún sacrificio, ¿no? Al margen por completo del interés del pueblo peruano. Este viaje a mí me sorprende mucho la pésima organización del viaje. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está esa Cancillería histórica que nunca en su historia ha cometido este tipo de dislates? Lo del Vaticano, por ejemplo, el Papa no invita. Todo gobernante de un país católico puede ir a ver al Papa, pero el Papa sabe a la perfección, Carlos, la problemática de derechos humanos del Perú. Por supuesto. Y llama la atención que las autoridades del gobierno italiano no tengan una cita prevista. La primera ministra, Giorgia Meloni, por ejemplo. Y en el caso de Alemania,
se relieva una cita con el presidente de Alemania. Muy bien. Pero lo que no se dice es que el presidente de Alemania no tiene ningún poder. Claro, es una figura formal, ¿no? Es una figura protocolar, representativa, respetable, pero el que manda es el canciller Olaf Scholz. Entonces, esto, aparte de ser un dispendio enorme, es una falta de respeto al pueblo peruano, no va a traer ningún tipo de consecuencia favorable para el Perú, y por otro lado, no va a lograr el objetivo que se propone este gobierno, y concretamente esta Cancillería, que es pretender mejorar la imagen internacional de este gobierno, cuando hace poquito en Nueva York, en Naciones Unidas, vimos el fracaso rotundo de esta gestión, y eso va a seguir continuando así. Entonces, creo que los peruanos tenemos todos los motivos necesarios para sentirnos muy frustrados ante nuestra impotencia y ante un gobierno y ante una Cancillería que ha decidido, en esta especie de tours internacionales, refrescar su acción, mientras en el Perú el país se desangra con la delincuencia, con las mafias internacionales y con una crisis económica muy aguda, ¿no? Fíjese que la delegación peruana que viaja está conformada por 30 personas, a mí me parece que es un número alto, y los costos van a superar los $100.000. No sé, me suena a despropósito en este momento este viaje, embajador. Despropósito, Carlos, es un término gentil que tú utilizas. Esto, la verdad, que es algo indescriptible, nunca ha pasado en la historia. Me pregunto qué pasa con esa Cancillería, una Cancillería a la cual históricamente el Perú le debe tanto, ¿no? Sin duda. Pero naturalmente esto no puede seguir así. El hecho de que una gobernante que se desplaza a estos países con ese costo que dices tú, a cambio de nada. A cambio de nada. Porque eso es lo más interesante. Así es, a cambio de nada. Y no puede viajar al interior de su propio país. No, lo cierto es que los gobernantes del mundo no quieren saber nada de esto. Hay cuentas pendientes de derechos humanos, sin duda, muy macizas. Y está claro que el gobierno no tiene la más mínima voluntad de dar la cara. Embajador, siempre usted tan claro. Gracias por habernos atendido esta mañana. Muy buenos días. Más bien gracias a Nativa y a ti por la invitación, Carlos. Por favor. Hablábamos con el ex embajador del Perú en Washington, el embajador Harold Forsyth, que nos daba los alcances de su mirada del conflicto árabe-israelí y del viaje de la presidenta Boluarte. Sobre este último, antes de irnos a la pausa, tan solo quería contarles que ante la visita a Alemania, un reconocido representante de la comunidad peruana en Alemania le entregó una carta personalmente al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, dándole razones para rechazar la visita de Dina Boluarte en Alemania. Esto lo compartió ayer nuestra colega Jacqueline Fox a través del Twitter, y yo les cuento, y está el documento además publicado para que ustedes sepan que aún siendo el presidente de Alemania una figura protocolar y formal en el manejo de la estructura jurídica y política de Alemania, es quien va a recibir a la presidenta Dina Boluarte. Bueno, los peruanos en ese país le han dicho al presidente: no sabe usted a quién está recibiendo, a una persona responsable de violación de derechos humanos gravísima en el Perú. Vámonos a la pausa y seguimos con más.